Conocidos los números de la economía al cierre de 2018, datos oficiales del Banco Central, nos aprestamos a recibir a Federico Comesaña, nuestro columnista especializado en economía. Fede, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a analizar los números que se conocieron ayer de cuentas nacionales, que es el principal dato de la economía uruguaya que muestra la evolución de la actividad económica. Si vemos la primera placa que preparamos para hoy, tenemos una buena noticia, que es la economía creció, siguió creciendo y continuó un periodo ya de 16 años ininterrumpidos de crecimiento. Sin embargo, como ya vemos en esa gráfica, la evolución de 2018, esa última barrita, es menor a la del año anterior. Es decir, hay una desaceleración del crecimiento de la economía uruguaya, que cuando lo descomponemos nos muestra algunos aspectos preocupantes de la economía actual. Si vemos la siguiente gráfica, lo que vemos es la evolución más de corto plazo en la actividad económica. Vemos cómo fue creciendo desde 2016, del último periodo de estancamiento que fue 2015, sin caída de la actividad, pero sí con estancamiento. Y luego vemos actualmente cómo a partir del segundo trimestre de este año la economía deja de crecer. Con lo cual tenemos 3 trimestres consecutivos en una economía que no crece. No crece y además la expansión que veíamos del primer año se reparte de manera desigual entre los distintos sectores de actividad. Si vemos la tercera gráfica, distribuimos el crecimiento entre los distintos sectores y principalmente hay 2 que crecen, que son el agro y transporte y comunicaciones. Sin embargo, el peso de este sector, transporte, almacenamiento y comunicaciones, es mucho mayor que el del agro en su conjunto y lleva a que de los 1,6 puntos que creció la economía en el último año, 1,3 se explican solamente por este sector. El agro explica 0,3 y luego el resto de la economía se equilibra entre sectores que crecen poco y otros que se contraen, como es la construcción y el comercio. En particular, la industria se ve, muestra un pequeño crecimiento, pero ese crecimiento se debe a que las actividades de la refinería de La Teja, de ANCAP, volvieron a funcionar durante el primer tramo de este año, que el año pasado se encontraban paralizadas, con lo cual tenemos un crecimiento que no se debe a una mejor condición de la actividad económica, sino simplemente a una decisión de mantenimiento del año pasado que hoy se restablece, en particular en 2018. Si vemos la siguiente gráfica, nos muestra los motores del crecimiento y cómo en particular hay algunos motores, como son las exportaciones y la inversión privada, que continúan en caída. La inversión privada ya lleva 4 años consecutivos en caída, crece el consumo privado, pero a tasas menores de lo que lo venía haciendo y en particular muestra una caída en el último trimestre del año, uno de los principales motores del crecimiento uruguayo. Y si vemos la última gráfica, vemos quizás el aspecto más preocupante, que es la evolución de la inversión. ¿Cuánto pesa la inversión en la actividad económica? Y hoy se encuentra en un 12% en 2018, que es el menor registro desde el año 2004. Es decir, los niveles de inversión de la economía uruguaya están en su menor nivel desde el año 2004 y ese es uno de los datos quizás más preocupantes que aportan las cifras de cuentas nacionales que publicó ayer el Banco Central. ¿El crecimiento de este año está estimado en? Bueno, el crecimiento de este año, ahora los analistas están rehaciendo los números en función de estos nuevos datos. Algunos se aventuraron a decir ayer que podría llegar a estar incluso por debajo del 1%, pero sí, las últimas encuestas de expectativas, sin conocerse estos datos, hablaban de un 1,4. Quizás estos datos lleven a corregir un poco a la baja esas estimaciones pensando en 2019. Como el presupuesto estaba atado a crecimiento y un crecimiento que va a ser muy complicado, ¿eso aumentará el déficit fiscal? Sin duda que empuja el déficit fiscal al alza, es uno de los elementos que está atrás del aumento del déficit, tiene que ver con una economía que crece menos, en función de que bueno, hay menos recaudación vinculada con la actividad económica y en particular con el consumo. Y por último, en 10 segundos, estos coletazos del dólar esta semana hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto influyen en la inflación? Bueno, habría que ver, la inflación en particular no está fuera de control y está en niveles relativamente controlados por debajo del 8% y eso, digamos que puede llegar a reavivar un poco la inflación, pero los analistas no entienden que por el terreno inflacionario haya una preocupación, al menos en el corto y mediano plazo. Gracias, Federico. Buen fin de semana. Por favor, que pasen bien.